¿Sí habían escuchado hablar de este libro? Este libro ya es viejito, como se pueden dar cuenta. Este libro se llama Baby and Child Care. Este libro es del doctor Benjamin Spott. Hoy nombré este libro, o lo saqué a colación. Vamos a hablar mucho de este libro. Sí. Este libro lo escribió el doctor Benjamin Spott. Bueno, ahí dice Spock, pero solamente es Benjamin Spock. Este libro, ¿qué importancia tiene la publicación de este libro? Fue bestseller alrededor de los años 50, creo que 1947 más exactamente. En 1947 sucedió algo especial. Hubo una persona que murió. Quisiera poner ¿Sí saben? Pregunta. ¿Sí saben quién es él? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Saben quién es este personaje? Sí. ¿Saben quién es este personaje? Es un personaje, una persona muy importante históricamente. ¿Alguien lo conoce? Si colocara la foto de Einstein, todo el mundo lo conoce. No, los hermanos. Veo que casi nadie lo conoce. ¿Alguien sabe por casualidad quién es? ¿Tienen una idea? ¿A alguien se le ocurre algo que podría ser quién? Alguien dijo que si Tesla. No, Tesla no es. No, no es Tesla. ¿Quién creen que es ese personaje? ¿Quién más? Henry Ford. Sí, Henry Ford. Él es Henry Ford. ¿Por qué es tan famoso? Él murió en el año 1947. ¿Qué sucedió en ese año? En ese año fue el mismo año que se lanzó el libro del doctor Benjamin Spott. Curiosamente sucedieron dos cosas a la vez. No sé si se puede colocar. Creo que no se puede colocar otra al tiempo. Pensé que se podía, pero no solo se puede una foto a la vez. ¿Cómo fue criado Henry Ford? ¿Cómo son criados los niños hoy en día? Cuando ustedes ven a un niño ustedes le pueden dar a un niño una paleta, ¿no? Y el niño, una paleta, no, una colombina. O sea, la colombina, bueno, no sé si ese sea un lenguaje internacional. La colombina normalmente es un palito que tiene dulce en su cabeza. ¿Sí han visto, no? Sí es un palito, generalmente ese dulce es rojo. Esa es una colombina, un dulce. Un dulce en un palito para que el niño lo pueda coger, lo mete en la boca, lo saca, y lo mete en la boca, lo saca. Eso se suele conocer como colombina. No sé en qué otros países se conozca como, pero normalmente yo lo conozco como una colombina. Entonces, cuando un niño está pequeñito, si ustedes le regalan una colombina, ¿qué piensan? ¿El niño estará feliz con la colombina o el niño no está feliz con la colombina? ¿Qué piensan? ¿Un niño puede estar feliz con una colombina? ¿O no? El niño no. Si le dan una colombina, el niño se pone de mal genio. Pirulín, chupeta. Sí, chupeta. Creo que es el nombre más universal, una chupeta. En Perú, chupetín. Sí, chupeta, chupetín. Tupsipop. Tupsipop en México. Wow, no sabía. Un tupsipop. Un tupsipop con chile. Si es en México, es un tupsipop con chile. Chupeta en Ecuador. Chupeta parece que es el nombre más universal. Bueno. La que usaba la chilindrina, exacto. Entonces la chilindrina usaba un tutsipop. Estoy aprendiendo, no sabía ese vocabulario. La chilindrina usaba un tutsipop, una chupeta. Una chupeta. Entonces, cuando ustedes le dan a un niño una chupeta, ¿ustedes qué piensan? ¿El niño está feliz con una chupeta? Si le dan, ¿cómo recibe el niño la chupeta? ¿La recibe enojado o la recibe feliz? Normalmente el niño, hablemos de un niño pequeño, tal vez 2, 3 años, y ustedes van a visitar y le sacan la chupeta. El niño está feliz, ¿cierto? El niño está feliz. Ahora, si ustedes, esa misma chupeta, cuando ustedes van a visitar, resulta que ustedes van a la casa de alguien que ahí es alguien que es adolescente. Entonces, a la casa que habían ido con la chupeta, era un bebé prácticamente, 2, 3 añitos, y se alegró mucho con la chupeta. Pero si ustedes van a la casa donde hay un adolescente, y al adolescente, ustedes ven a un adolescente, tiene 13, 14, 15 años. Y ustedes le dicen, no, hola papito, ¿cómo estás? Así, igual como si fuera un bebé. Hola, papito. Y le dan una chupeta. ¿El adolescente reacciona igual que el bebé?
El adolescente también. ¡Ah! ¡Qué alegría con la chupeta! ¡Mami, miren, mami, mami! Un adolescente no. Sí, escribieron ya. Un adolescente no. La, el adolescente no se satisface con una chupeta. El adolescente necesita otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre cuando era bebé y cuando es adolescente? Bueno, se quedó aquí la foto de Henry Ford. Bueno, voy a colocar, no olviden a Henry Ford, pues solo se puede colocar una foto a la vez, no sabía eso, me estoy enterando, estoy aprendiendo como a conocer esto. Entonces voy a colocar otra. Creo que voy a colocar el libro del doctor Benjamin Spot, creo que este, así para que se quede quietica, esta es. Tecnologías, tecnologías, ¿no? Maneja las tecnologías. Entonces aquí está el libro del doctor Benjamin Spot. En el año 1947 él sacó una teoría revolucionaria de la educación. Voy a enderezarlo un poquito. La idea es que se alcance a leer lo que dice ahí. Listo, ahí se alcanza a leer. Él sacó una teoría revolucionaria de la educación y esa teoría gustó mucho. Para todo el mundo fue una teoría impresionante en cuanto a cómo educar a los niños. El doctor Benjamin Spot dijo, hasta ese momento, hasta 1947, las personas en Estados Unidos, cómo educaban a sus niños. Venían de una cultura protestante, de una cultura puritana. No sé si conozcan, pero los niños eran criados con rigurosidad. Por ejemplo, ahorita teníamos una foto acá de Henry Ford y aquí ven la explicación de quién es Henry Ford. ¿Por qué? Henry Ford fue la persona que hizo el vehículo. No sé si sepan, pero él fue la persona que revolucionó la industria automotriz. Detroit en esa época, en la época de Henry Ford, era la ciudad más económicamente la mejor ciudad de Estados Unidos. Y no solo de Estados Unidos, llegó a ser la capital mundial económica. Detroit, en la época de Henry Ford. Ninguna otra ciudad era con una economía tan sólida, tan bien desarrollada. ¿Qué pasó con Henry Ford? ¿Cómo fue criado él y cómo son criados los niños en esta época? Los niños en esta época son criados por la educación que da este libro, el libro del doctor Benjamin Spot. Aunque las personas no hayan leído el libro, aunque no hayan leído este libro, pero lo que este doctor Benjamin Spot enseñó en 1947, debido a que fue bestseller, los padres de los niños que nacieron de 1947 para acá empezaron a criar a los niños con esta teoría revolucionaria de la educación infantil. Antes, ¿cómo se criaban? Es decir, Henry Ford, ¿cómo fue criado? Porque Henry Ford murió el mismo año que se lanzó este libro. Entonces, ¿cómo fue criado Henry Ford? Él fue criado en una cultura puritana. En la cultura puritana, él, por ejemplo, él detestaba a los animales. Ustedes saben que hay personas que les gustan los animales y tienen 10 gatos, 10 perros, ¿sí? Y quieren más. Pero hay personas que no les gustan. Entonces, Henry Ford era una persona que no le gustaban, pero él nació en una granja. Sus padres eran granjeros. Pero a él lo que le gustaba era desarmar todos los artefactos que llegaban. Un reloj se dañaba, él lo pedía para desarmarlo. Y él podía desarmar y volver a armar. Siendo niño, le gustaba desarmar. Le gustaba la mecánica. Pero en cuanto a lo que se hace en una granja, a él no le gustaba. En otras palabras, ¿cómo fue criado Henry Ford? ¿Haciendo lo que le gustaba? No. Henry Ford fue criado para que él tuviera una granja, para que él criara animales. Entonces él obligatoriamente tenía que levantarse temprano con sus padres, tenía que salir a ordeñar, tenía que hacerle el aseo a los animales, recoger el excremento y todo eso, porque nació en una granja. La vida de Henry Ford, la infancia para algunas personas fue una infancia muy dura, fue una infancia muy triste, si se compara con la educación moderna. ¿Por qué? Porque la educación que recibió Henry Ford fue una educación muy rígida, muy estricta. Cuando él era bebé, su mamá no podía quedarse todo el tiempo en la casa. Y en las fincas las distancias son enormes. Entonces la mamá lo dejaba dormido en la cuna, pero la mamá tenía que irse a ordeñar, a hacer las cosas de una finca.
y ella se alejaba unos 300 metros de la casa. Entonces la mamá no podía estar todo el tiempo pendiente de él. Lo dejaba dormido, pero se tenía que ir. Normalmente, ¿qué hace un bebé cuando se despierta? Lo normal es que el bebé llora, ¿no es cierto? El bebé empieza a llorar, a llorar. Pues el doctor Benjamin Spot enseñó cuando un niño, la teoría revolucionaria del doctor Benjamin Spot es, cuando un niño llore, ahí mismo dele. Lo que el niño le está pidiendo, ahí dele, ahí mismo, en ese momento, dele al niño lo que el niño quiere. Pero eso por el doctor Benjamin Spot. Pero antes, en el caso de Henry Ford, él no contó con esa teoría, él no contó con ese modelo de educación infantil. Entonces, él desde bebé, él lloraba. ¿Y qué le tocaba hacer? Debido a que su mamá estaba muy lejos, él tenía que llorar y callarse, porque nadie lo iba a atender. Él podía llorar, llorar, llorar y le tocaba quedarse callado. Entonces él desde niño aprendió a que el llanto no solucionaba las cosas. Desde bebé, la forma como él fue criado, él aprendió a no solucionar las cosas manipulando. Bueno, disculpen la expresión que acabo de usar, pero cuando un bebé descubre con el llanto que sus papás rápidamente se mueven a hacer algo porque él está llorando, el bebé aprende a manipular. Es algo que el doctor Benjamin Spot no suponía de la teoría que él lanzó. Bueno, algo que tengo que aclarar en este punto es ¿qué es teoría? Ustedes han escuchado esa expresión, ¿no? Teoría. Se usa mucho. Por ejemplo, ¿dónde escuchamos la palabra teoría? Teoría de la evolución o teoría del origen de la vida según Alexander Oparin. Tal vez han escuchado, ¿no? Alexander Oparin, él dijo que, si ustedes ven ese libro, el libro de El origen de la vida de Alexander Oparin, él dijo que en algún charco había agua y habían ciertos elementos químicos específicos y la atmósfera estaba con relámpagos, truenos, él nombra los elementos, uno de los que nombra amoníaco y muchos elementos, y que había así relámpagos, truenos, y algo sucedió específico, tal vez un trueno específico, algo así, y generó una cadena de ARN. No sé si sepan qué es eso. El ARN es así como el ADN, ¿no? El ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Entonces, él dijo que así se formó la primer cadena de ARN. Ustedes han visto tal vez cuando muestran el interior de una célula y agrandan y agrandan y agrandan y agrandan, ustedes ven que aparece así como una espiral, que parece como una escalera. ¿Sí la han visto, no? Como una escalera. Esa espiral que parece como una escalera, esa es una cadena de ADN o de ARN. Entonces, esa cadena, la de ARN en especial, que fue dice que fue la primera. Alexander, la teoría del origen de la vida de Alexander Oparin, él sugirió que así se creó la cadena de ARN. Y que esa cadena de ARN que se creó por relámpagos y todo, estando en ese charco, entonces resultó desarrollándose y se volvió una célula. Entonces, la primera cadena de ARN, ¿cómo surgió? Por un rayo y porque habían elementos químicos, según la teoría de él. Y esa cadena de ARN, entonces viviendo ahí, flotando ahí en el agua, entonces tuvo la necesidad de evolucionar. Entonces, de ARN se convirtió en una célula con muchas cadenas de ARN y ADN, mitocondrias. No sé si ustedes han visto una célula al microscopio. Todos los elementos que tiene es un órgano vivo. Una célula, por más que sea pequeñita, pero tiene muchos elementos. Entonces, según lo que dijo Alexander Oparin, la teoría de él es que así y salió una célula. Estando en ese charco, antes de que se secara, ese charco, esa célula no podía morir, era el primer organismo viviente. Era el primer organismo viviente, entonces no podía morir. Entonces, ¿qué pasó? En ese charco que estaba, esa célula que surgió así de esa manera, entonces empezó a desarrollar como extremidades para poder nadar. Sé que lo que estoy diciendo suena ridículo. Si lo colocamos en animación y le colocamos música, wow, suena más creíble. Pero así como lo estoy describiendo, pues suena ridículo.
un astrofísico inglés. Él se dedicó toda su vida a la probabilidad, al estudio de la probabilidad. Y bueno, antes de hablarles es filósofo y es astrónomo. Astrónomo y físico. Físico, astrónomo y filósofo. Él, antes de hablarle de él, entonces, ¿qué es una teoría? No sé si ustedes sepan un sinónimo de teoría. Pregunto, ¿alguien sabe un sinónimo de teoría? O sea, teoría es una palabra que todo el mundo conoce, pero ¿sabes cuáles son los sinónimos? ¿Saben cuáles son los sinónimos de teoría? Por ejemplo, un sinónimo de bonito, ¿qué sería? Un sinónimo de bonito sería agradable, hermoso, de bonito, ¿no? Son palabras similares. ¿Cuál es el sinónimo de teoría? Aquí escribieron hipótesis, suposición, suposición. Si ustedes buscan, se van a sorprender. Teoría es una suposición. En el colegio nos enseñaron diferente, ¿no? En el colegio nos enseñaron, ¿cómo nos enseñaron, por ejemplo, la teoría de la evolución o la teoría del origen de la vida de Alexander Oparin? ¿Cómo nos lo enseñaron? ¿Como una suposición o nos lo enseñaron como una verdad? Nos enseñaron la palabra teoría, pero nunca nos dijeron, esa es una suposición. Ojo, solamente fue una suposición que hizo una persona y a todos nos gusta. Nos gusta ver esos dibujos de un pez que se sale del agua, empieza a caminar, desarrolla patas, le salen uñas, después le salen pelos y se convierte en un leopardo. ¿Pero qué era? Era un pez. Entonces evolucionó tanto ese pez que se convirtió en un leopardo. Y ese leopardo así estando en la selva y va caminando, entonces resulta subiéndose a un árbol, evolucionó a un simio. Era un leopardo, pero evolucionó, ahora es un simio. Y ese simio caminando, caminando, se va enderezando cada vez más y va creciendo más y el cerebro le crece más y todo eso. Y se convierte en ¿qué? En un hombre. O sea, ahora que lo describo, sé que es ridículo, ¿no? Así como lo describo es ridículo. Pero cuando ustedes ven las animaciones, de niño a mí me mostraron esas animaciones. Cómo un pececito se convertía, sale en un ser humano. Entonces, cuando yo veía esas animaciones, la verdad, mientras yo veía esas animaciones y la música, le colocan música, donde quiera que se va a manipular emociones, donde quiera que se va a manipular el subconsciente de las personas, es necesario colocar música. Es indispensable. Si no se coloca música, no se puede manipular el subconsciente de las personas. Un elemento indispensable es la música. Entonces, si ustedes hacen una animación y le colocan, no sé si han visto, por ejemplo, la película Noé. Hace poquito, no es poquito, hace mucho, se salió esa película con Russell Crowe, donde Russell Crowe es Noé. Y Noé, mejor dicho, Noé le queda, Rambo le queda en pañales a Noé. En esa película hicieron a Russell Crowe matando muchas personas, sale matando eso con la espada, mejor que Conan. Conan el bárbaro no puede matar así como Russell Crowe. Entonces, eso no es realmente lo que aparece en la Biblia. Muchos de los elementos que meten en esa película son ideados porque es necesario para la taquilla. Ahora las personas lo que conocen de Noé es lo que vieron en esa película. Pero entonces, en esa película muestran una escena donde hay así evolución y colocan música. Les cuento, yo vi esa escena con varias personas y las personas viendo, yo les miraba la cara, las personas viendo esa animación estaban así boquiabiertos y, ay, tan chévere. Así dijeron. Les gustó. Entonces yo cuando era niño a mí me mostraron esa escena, me mostraron así que de una célula, entonces esa célula se convirtió en un gusano, pero era un gusano acuático. Y ese gusano acuático se volvió un pez, le salieron escamas y después le salieron extremidades y se salió el agua. Y luego se volvió un leopardo, y luego se volvió un mico y luego se volvió un ser humano. Un científico descubrió, un científico, que se puso a analizar en los museos donde muestran el esqueleto del hombre de Neandertal, no sé si han oído esa expresión, ese era el eslabón perdido, el hombre de Neandertal. O sea, se necesitaba encontrar el esqueleto de un término medio entre el hombre y el simio. Porque todo lo que había encontrado el ser humano o era un esqueleto de simio o era un esqueleto de humano, pero nunca habían encontrado
lo llamaban el eslabón perdido. Tal vez ustedes han oído esa expresión, el eslabón perdido. Entonces, lo que hicieron, hay un museo donde está el cráneo del hombre neandertal. Estaba. Y aclaro porque ese científico, resulta que él cuando le explicaron los guías de ese museo, pues ellos muestran, sí, vea, sí, la evolución es verdadera. Entonces, pero ese niño, desde niño él vio ese museo, pero ese científico creció queriendo verificar la exactitud de ese hombre neandertal. Él creció como con esa espinita, o sea, a mí me dicen que es así y yo qué hago, creerlo. Así como cuando nos muestran esa animación de evolución y nosotros qué hacemos, creerlo, ¿sí? Pero entonces él creció con esa espinita, ¿qué tal que me estén tomando el pelo? ¿Qué tal que se estén burlando de todos nosotros? Resulta que hubo una persona, un antropólogo, que se hizo muy famoso, porque él fue el que llevó ese cráneo allá. Pero cuando se pusieron a mirar, ese cráneo fue hecho. Ese cráneo no es verdadero, fue hecho. Entonces hicieron una reconstrucción. Ese arqueólogo encontró un diente. Y entonces, como encontró un diente, se puso a colocarle así masa alrededor del diente y hacerle así, le hizo fosas nasales, le hizo las cuencas de los ojos a ese diente y le hizo el cerebro. ¡Ah! ¿Y saben qué había? Cuando ese cráneo del cerebro no era ni del tamaño del cerebro de un ser humano, ni era del tamaño del cerebro de un simio. Entonces, ¿qué descubrió ese antropólogo? ¡Oh! Descubrió el cráneo del hombre neandertal. ¿De dónde lo sacó? De un diente. Se cogió un diente y se puso a hacer. Cuando quedó, mire, tiene un tamaño intermedio. ¿Cómo se llama? El hombre neandertal. Entonces, este científico que él pensó profundamente. Siendo niño lo llevaron a ese museo, pero cuando él creció, él se volvió científico y él pensó que quería comprobar. Entonces, ya teniendo autoridad para examinar, él examinó eso, ya después se dio cuenta, es que fue hecho. Le explicaron toda la historia, ¿no? Es que el antropólogo tal, él fue el que así hizo la reconstrucción. Entonces, sí, la reconstrucción. Y se pusieron a mirar qué parte de esa reconstrucción era un hueso. Nada de esa reconstrucción era un hueso. Toda esa reconstrucción había sido hecha. Lo único que era hueso era el diente. Entonces, de un diente fue el que él hizo esa reconstrucción. Ya con la tecnología moderna, ese científico entonces miró los cromosomas, la composición, el ADN de ese diente. Resulta que ese era un diente de un cerdo. Entonces, de un diente de un cerdo, ese antropólogo está haciendo excavaciones y así con tanto sudor y tanto sufrimiento y tanto haciendo. Entonces él encontró un diente. Así pues, ahí debe sonar la música de Odisea en el espacio. Tan, 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 tan. Entonces él descubriendo ese diente, era un diente de un cerdo. pero él estudió antropología, él tenía que dar resultados. Resulta que ese antropólogo en su vida, él fue millonario. ¿Y por qué fue millonario? Por el hombre neandertal, que fue... Eso, disculpen, me da risa porque cuando lo estoy contando ustedes se dan cuenta, se burlaron de toda la humanidad. Y hasta este momento las personas, ustedes ven que enseñan en los colegios, a los niños le enseñan teoría. ¿Qué es teoría? Suposición. Reemplacemos la palabra, no digamos teoría, ya sabemos que teoría es suposición. Suposición de la evolución, sino que suena raro decir suposición de la evolución, suena más elegante decir teoría de la evolución, suena más elegante. Entonces resulta, ¿por qué les estoy contando esto? Porque el ser humano es fácilmente manipulable mentalmente. Lo que sucedió con este libro en el año del doctor Benjamin Spot, cuando él sacó esta teoría de que los niños deberían ser formados de tal manera que si decían, o lloraban y iban a llorar, el papá, ¿qué quieres? El bebé señalaba algo, entonces el papá iba y le lo pasaba. Si el bebé probaba y no le gustaba, quería otra cosa. Entonces, cada que el bebé pida, ahí dele. Desen cuenta cómo fue la diferencia entre cómo fue criado Henry Ford y cómo fue criado las personas después de 1947.
Después de 1947, en Estados Unidos, como fue ese libro, el que ustedes están viendo acá, ese libro fue bestseller, todas las personas fueron criadas con esa teoría, la teoría del doctor Benjamin Spot. ¿Sí saben qué sucedió? Cuando estos que fueron criados que desde 1947 fueron criados con esta teoría de educación, la educación de los niños y el cuidado, cómo se debe educar a los niños. Entonces, cuando ellos tenían 21 años, ¿sí saben qué época era? De 1947 más 21, ¿eso cuánto da? Cuando ya eran adultos, 21 años en Estados Unidos, hablo de la edad adulta. ¡Ah, exacto! El hermano supo, los hermanos supieron. La época de los hippies, estamos hablando de 1969, no sé si ustedes conocen el Woodstock, cuando las personas que fueron criadas haciendo lo que querían, haciendo todo lo que deseaban, cuando esas personas que fueron criadas de esa manera, se desarrolló la cultura hippie. Después de que vino toda una oleada de hippismo, se replanteó la educación y esta teoría que ustedes ven acá, teoría revolucionaria de cómo criar a un niño, se eliminó del mercado. Pues ya no se enseña esto. ¿Por qué no se enseñó? Hubo toda una generación que se destruyó, que fue sumida en las drogas, porque fueron criados para hacer lo que querían. Si querían algo, sus papás desde bebés los acostumbraron a que si ellos querían, podían recibir lo que querían. Eso es lo que hace que un corazón sea débil. No sé si ustedes sepan, pero nunca ha habido tantas personas jóvenes que hayan dejado de vivir por sí mismos, creo que me entienden a qué me refiero, sino en la época del hipismo. En la época del hipismo las personas descubrieron formas suaves o elegantes de dejar de vivir. Ya entienden a qué estoy hablando. Son aquí palabras que no puedo desvivir. Eso, gracias, voy a usar esa palabra. Entonces, nunca ha habido tantas personas que se hayan desvivido a sí mismos. Ustedes entienden. Eso sí no lo puede captar el algoritmo. Que se hayan desvivido. Fue por este libro, por la forma como las personas fueron criadas. Y aunque no lo crean, aún en la actualidad las personas siguen con la influencia de este libro, siguen criando a las personas así. ¿Qué hace eso en las personas? Les generó un corazón débil. Ahora, ¿cuántos de esos hippies lograron triunfar en la vida? Cero. Ahora, en la época de Henry Ford, la forma como él fue criado, no haciendo todo lo que él quería. Por el contrario, él fue criado haciendo todo lo que no le gustaba. Solamente en la época, la forma como los padres lo criaron, le daban órdenes y así tenía que ser y punto. Desde niño él se acostumbró a no poder manipular a los seres humanos con el llanto. O sea, la forma como fue criado Henry Ford fue criado para algunos muy duro, una vida muy sufrida, pero ese hombre que fue criado de esa manera fue el hombre que levantó la economía mundial. Mundial. Detroit fue la capital mundial en esa época de la economía. En ese momento, si ustedes van a Detroit, ustedes ven como si una bomba atómica hubiera caído. Ven ruinas por todos lados. Ciertamente van a encontrar ustedes fotos donde le muestran algo bonito a la playa, pero si ustedes miran desde arriba, se ve desolado, se ve como si hubiera caído una bomba atómica. Realmente, ¿cuál fue la bomba que cayó en Detroit? Este libro que ustedes están viendo acá. Esto hizo que las personas fueran criadas de una manera débil, con un corazón frágil, un corazón débil. Entonces, estamos en el seminario, ya se nos acabó el día de hoy, el tiempo. Estamos en el seminario titulado Domina tus emociones. Lo que vimos hoy, más que todo, fue el origen de un corazón débil, un corazón que sufre herida con cualquier cosa. Porque es que mi papá, cuando yo tenía 7 años, 8, 13 años, mi papá me dijo que yo no era bonita. Desde ahí yo he hecho 3 intentos de desvivirme, de quitarme el derecho de vivir, de dejar de vivir, así. Entonces yo he hecho 3 intentos con un alimento filoso así sobre la mano, así en la mano hice también así, me tiré desde yo no sé qué, porque su papá le dijo que no era bonita. El papá de pronto no tenía una intención de herir a la hija, pero por una frase. Hay personas que han recibido frases peores y no
han sido lastimadas. Pero hay personas que con una frase sencilla ya se quieren tirar desde lo más alto que puedan. Ustedes entienden a qué me refiero. Eso se llama un corazón débil, un corazón frágil. ¿Y qué ha llevado a las personas a tener un corazón de esa manera? La forma como hemos sido criados. De niño, les soy sincero, mi mamá me golpeaba todos los días. Mi mamá todos los días. Mi mamá nunca leyó este libro. Gracias a Dios. Cuando yo era niño, yo le llegué a decir a mi mamá, usted me adoptó. Yo tenía 5 años y no se me olvida que yo a esa edad le dije, usted me adoptó, ¿cierto? Porque ella me golpeaba todos los días. Me daba palizas, ¿sí? Siendo un niño pequeño. Y aún hasta la última vez fue a los 13 años. Pero porque cuando yo, así como fui criado, pues yo pensaba como si hubiera sido desafortunado. Ahora que ya no soy un niño, yo estoy agradecido con Dios por haberme permitido no ser criado de una manera frágil. Si hubiera sido criado de una manera frágil, hace tiempo, porque tal persona me dijo tal frase, porque tal persona, imagínense, no podría subir videos explicando el Evangelio, porque si subo videos explicando el Evangelio y cuando veo comentarios negativos, ay no, tan feo, bloquearía los comentarios, no, que no digan nada feo de mí, que no me hagan comentarios feos. Pero no, Dios me permitió ser criado de esa manera para poder avanzar en contra de comentarios negativos, en contra de que me ataquen, me insultan, me maldigan todos los días. Estoy acostumbrado. Algunos dicen acá en el país, uy, no, pero su mamá es de caucho. Dicen así cuando las personas me insultan y me insultan, así se meten con mi mamá. Entonces dicen su mamá es de caucho. Cuando una persona ha recibido muchos insultos. Gracias a Dios. Ahora entiendo, Dios, todo lo que había organizado era para bien. Muchos hermanos han tratado de explicar el Evangelio, empiezan a subir videos y cuando los empiezan a agredir, a ofender, empiezan a eliminar este comentario, eliminar y resultan silenciando. Que no hayan comentarios. ¿Y sabe qué resultan haciendo? Dejan de subir videos. Hay constancia, en la Biblia dice, quiero leer un versículo ya para terminar. Vamos a leer el último versículo de 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 aparece que es el Evangelio. No es el tema de hoy, pero vamos a leer el último versículo que aparece en ese capítulo. 1 Corintios capítulo 15. Y ahí finalizamos. 1 Corintios capítulo 15, el último versículo es el 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Así dice. Así dice. ¿Y por qué creciendo en la obra del Señor siempre? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que hace el ser humano para obtener bienes materiales no se va a llevar nada de eso. Le puede dar un ataque al corazón. No se puede decir la expresión correcta, disculpe, no la puedo decir. Puede sufrir un infarto, ustedes ya saben a qué me refiero, que el corazón se detenga. Así sí lo puedo decir. Entonces, y la persona puede, ¿qué pasó con esa casa, ese carro? ¿Se lo va a llevar? No. Esa persona pensó en la vida eterna, sabe, tiene seguridad de a dónde se va a ir. Si tuviera seguridad de a dónde se va a ir, no habría dejado este cuerpo con tanto dolor. Pero las personas que no conocen el mundo espiritual sufren también hasta en el momento que tienen que partir, porque no tienen certeza, solamente tienen un positivismo que en ese momento no sirve. Cuando ya llega el momento que tienen que partir, ahí se dan cuenta, nunca tuvieron certeza de a dónde iba a ir sus almas. Entonces, bueno, lo que hemos hablado el día de hoy básicamente es sobre un corazón frágil, un corazón débil, cómo es que se forma y cómo ustedes pueden criar a sus hijos y cómo ustedes ya descubriendo si fueron criados con un corazón débil, pueden saber eso que hicieron en ustedes sus padres, no lo hagan en sus hijos, no lo hagan en la sociedad, no le transmitan ese corazón frágil a las demás personas, porque un corazón frágil puede triunfar de ninguna manera. Un corazón frágil, hay algo en lo que puede triunfar, en desvivir, en sufrir, en tener heridas, en tener dolor, en sentir ganas de dejar este mundo por cualquier cosa, porque le dijeron, tus ojos son negros, ya tú quieres, ay, no, mis ojos son cafés, pero alguien me dijo que negros, ay, ya, ¿sí entienden a qué me refiero? Bueno, eso era lo que queríamos ver hoy. Es necesario que tú sepas si tienes un corazón fuerte o un corazón débil, básicamente. Nos vemos mañana en el seminario. La repetición la ven en YouTube, en el canal escrito está también. Nos vemos, chao.